Hola padre, ¿cómo está? Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Bien, gracias a Dios. ¿Y a usted? Muy bien, gracias a Dios. Aquí confinado, encerrado, pero gracias a Dios. ¿Qué dice Qué Andrés? bueno, ¿qué tal va su cuarentena? Bien, gracias a Dios. Vamos todos los días celebrando la misa muy a gusto, con las madres aquí de la catedral y los domingos celebramos con los padres juntos. Pues una experiencia diferente. Estamos trabajando, mantenernos ocupados es clave también y bueno, pues estamos echándole ganas y también planeando ya el regreso a las misas. Qué bueno. Y sí, padre, fíjese que el viernes pasado me llamó mucho la atención porque me preguntaban varios muchachos ahí, servidores de la parroquia, que cuándo era el regreso. Y pues yo les decía, no, todavía no hay fecha. No, efectivamente, fecha no tenemos todavía, pero eso no Ujú. quiere decir que ya vayamos sacando ideas para prepararnos y para ver cómo vamos a hacer, porque va a ser algo complicado. Yo creo que las parroquias no vamos a poder recibir a toda la gente que quisiéramos recibir, lo digo por todas las parroquias, ¿verdad? Catedral incluida. No va a ser algo fácil, a Catedral viene mucha gente, entonces vamos a tener que reducir también el número de misas, quizá, para alcanzar a sanitizar los lugares, los asientos, tener un buen equipo de servidores que nos ayude. Es decir, sí va a ser algo complicado, pero bueno, pues hay que prepararnos porque yo ya estoy deseoso que se abran los templos, la verdad te lo digo. Sí, sí, y como dice, ¿verdad? Pues es complicado, tanto por supuesto para ustedes sacerdotes como para la gente. Platicaba de hecho con mi papá hace un par de días de eso. Le digo, es que el problema es que pues la gente está, o estamos, mejor dicho, ¿verdad? Como usted dice, tan deseosos de que ya se abran los templos, que a lo mejor a muchos ni siquiera les va a importar la cosa más mínima que sería llevar cubrebocas, ¿no? Va a decir, no, pues no, me quedo hasta atrás, ¿no? Como vulgarmente decimos, pero pues es todo un protocolo que seguir, o sea, no es nada más cosa de, sí, quitémosle el candado y bienvenidos todos. No, no, sin cubrebocas no se va a poder estar en el templo, va a ser un requisito seguramente indispensable. Entonces, pues sí, pues vamos a ver qué otras medidas de seguridad, pero lo importante es que tengamos la Eucaristía para todos. Así es. O la mayoría. Pues bueno, padre, quise comunicarme con usted para, pues, como le decía ahí en los mensajes, hablar acerca de un tema que me llamó muchísimo la atención primero cuando leí su aportación en su blog personal y que he estado platicando con algunos chavos respecto, bueno, a este tema concreto y a otros más que tienen que ver con la sexualidad y o mejor dicho, la vida sexual activa y todo eso, pero quisiera que nos centráramos hablando acerca de la pornografía. Muy bien. ¿Qué es la pornografía, padre? ¿Cómo pudiera describirnos usted la pornografía? Bueno, eh, la pornografía es el exhibir eh, tu cuerpo o puede ser bien si el cuerpo de otras personas con el fin de obtener un placer erótico y egoísta, por supuesto, y o con el fin de lucrar también con él, ¿no? Entonces, es clave para la definición de la pornografía la palabra usar, usar, ¿sí? Yo utilizo a otra persona. La utilizo para mi propio placer o bien yo me presto a hacer actos en los que me puedan ver, ¿verdad? En una actividad sexual eh, para placer de otras personas. Todo este intercambio, ¿no? de imágenes, de explotación de las personas, usar a las personas con el fin de tener un placer ilícito o lucrativo es lo que podemos definir como pornografía. Ahora, yéndonos por partes, ya que tenemos esta definición, esta descripción que usted nos hace favor de decirnos, empezando, valga la expresión, por el principio, ¿por qué la gente, padre, piensa que la iglesia o que alguien extremista, moralmente hablando, por así decirlo, ve con malos ojos la pornografía si es o bueno, como mucha gente me ha tocado escuchar,
lo refieren o se refieren a ella como una expresión libre del amor. O sea, por ejemplo, la actriz, ¿no? La actriz porno o, bueno, yéndonos a más elevado, porque como usted decía, ¿no? No tiene que ser alguien famoso, pero en este caso, por ejemplo, la actriz o el actor que libremente, aparentemente decide, ¿no? Prestar sus servicios para ser grabado o grabada, porque es que está moralmente mal visto. Bueno, déjame decirte algo muy importante, ¿verdad? Es muy difícil y muy raro que una persona quiera ser actor o actriz pornográfica con su libertad. Por lo Sí. general, el actor o la actriz pornográfica son personas con un pasado muy difícil, con una situación familiar muy complicada, emocional. Por lo general está metido fuertes situaciones de violencia en la vida de estas personas. Eh, Son personas que mueren muy jóvenes. El promedio Ujú. de edad de vida de un actor, de una actriz pornográfica es de 37 años de edad. 37. Entonces, ahí ya te das cuenta de que en realidad una persona que se mete a la pornografía es una persona que no tiene autoestima por lo general, no tienen autoestima, no se valoran en sí mismos, ¿verdad? Y aprovechan, sobre todo, se aprovechan más bien las compañías, la industria pornográfica para explotar a estas personas. Les ofrecen en situaciones desesperantes unos cuantos dólares para que empiecen, ¿verdad? Les prometen pues grandes cosas, pero en realidad cuando una persona ya no sirve para la industria porno, la industria la desecha inmediatamente, la bota. ¿Verdad? Entonces, no es así como que, vamos a hacer arte y vamos a hacer una expresión realmente libre. No, por lo general no es libre la expresión, está bastante condicionada por situaciones de pobreza, de miseria, de drogas, de abusos sexuales, de abusos en la casa, de violencia, situaciones familiares muy complicadas. Entonces, más bien aquí los que utilizan esos argumentos de la libertad son los dueños de la industria de la pornografía, ¿verdad? Y los dueños de la industria pornográfica no son pequeñas compañías de que voy a poner un laboratorio, un estudio de pornografía en mi casa, ahí casero, la cochera de mi casa, vamos a filmar películas porno y las vamos a explotar. No, así no funciona. La industria de pornografía se mueve por grandes, grandes capitales y son las únicas que hacen prácticamente la pornografía, ¿verdad? Grandes compañías pornográficas que invierten millones de dólares y porque las ganancias son tremendamente gigantes, ¿no? Para esta industria. Entonces, una manera en que ellos se defienden es eso, es decir, es un país libre, es un país en donde hay libertad de expresión, en donde podemos expresarnos libremente. Entonces, sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Las leyes protegen eso, pero nosotros sabemos aquí, sabemos que es algo moralmente ilegítimo o moralmente inconcebible por la situación de la explotación del cuerpo humano para un fin de placer egoísta o de lucro, ¿sí? Entonces, el ver pornografía o el prestarme a hacer pornografía es entrar a un círculo de relaciones de yo te uso y tú me usas, ¿sí? Yo te uso para explotar tus sentimientos eróticos, para que tú termines masturbándote por lo general frente a una cámara. Yo te utilizo para eso, tú a cambio me das dinero, es una especie de prostitución también. Y finalmente te das cuenta de que es algo totalmente equivocado porque las personas que están metidas en la pornografía, consumiendo pornografía, son personas que terminan con un sentimiento de vacío, de culpa muy grande. Cuando una persona ve una película pornográfica y acaba teniendo una masturbación enfrente de la película, la persona se siente muy mal. Se siente en un vacío, siente que eso estuvo totalmente equivocado, que es un acto que no lo llevó a nada, le dejó un vacío, un sinsentido,
se siente culpable y termina la persona pues sintiéndose muy mal, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo está esta palabra que te digo al principio, usar a las personas. Yo no puedo usar a nadie porque cuando utilizo a una persona, atento contra la dignidad de esa persona. Haz de cuenta, yo no puedo explotar a una persona para que me trabaje todo el día y le pago 10 pesos. Eso es en contra de la dignidad de la persona. Es usar a una persona, ¿no? Y en ese sentido, en el sentido de la pornografía, es también usar a otras personas eh, para mi propio placer, que es un placer egoísta. Termina siendo un placer egoísta que termina en uno mismo y que no tiene la alegría de ser un placer que está causado o está en el marco del amor, ¿no? Del amor conyugal, que es donde se puede dar plenamente una relación sexual satisfactoria. No es así en el caso de la pornografía. Por Ahora, padre, en qué momento ahorita hablaba usted, ¿verdad? Propiamente del placer egoísta, pero en qué momento se tergiversa lo que es un placer, digamos, un placer bueno y un placer malo o un placer que me lleva a una acción mala, en este caso, por ejemplo, ver pornografía o consumir una droga? ¿En qué momento o de qué manera se tergiversa esto de malentender un placer? Bueno, el placer en sí es algo querido por Dios y es algo puesto en la naturaleza humana. Es decir, placeres tenemos muchos. Por ejemplo, tomarte una taza de café con un chocolate, el poder tener una buena comida, una buena bebida. Todo eso es placentero. El placer es parte de la vida. Lo hizo Dios, Dios lo creó. Y también la sexualidad tiene un placer. La sexualidad tiene placer, es placentera. Y Dios así lo quiso. Y Dios quiso que las actividades importantes, realmente importantes en la vida, como son, por ejemplo, y básicas, como son, por ejemplo, la nutrición, eh, el apagar la sed o el procrear un hijo, sean actividades placenteras. Le puso como un plus, ¿no? A ese deber del hombre de reproducirse o de nutrirse. Dios le puso un plus, que es el plus del placer, para hacer agradable esa actividad. Entonces, el placer en sí mismo no tiene nada de malo. El problema está en que muchas veces el hombre se queda en el placer y se le olvida el fin para el cual la actividad fue creada. Por ejemplo, se nos puede olvidar fácilmente que la comida es para nutrirnos y tendemos rápidamente a comer y a comer y a comer y a comer, y entonces vivimos para comer, vivimos solamente pensando en la comida y decimos, esto se empieza a desordenar, ¿no? Lo que Dios hizo algo como un fin bueno, y qué bueno que nosotros cocinemos rico y preparemos buenos platillos, es legítimo todo eso, ¿no? Pero endiosar a eso, quedar atrapado en eso, se va a volver algo malo y algo peligroso para la salud inclusive. Se vuelve algo peligroso para la salud. Come de todo y te van a entrar todas las enfermedades al cuerpo, ¿eh? Bueno, lo mismo sucede con el placer sexual. El placer sexual es algo querido por Dios y es algo en lo que el hombre fácilmente puede quedar atrapado. Rápidamente se deja cautivar por ese placer y empieza a buscarlo por sí mismo. Se le olvida cuál es el fin, lo que está detrás de, o para lo que fue creado de este placer, ¿no? Entonces, es un abuso el que el hombre empieza a hacer de esa facultad sexual con el fin de conseguir un placer, que se vuelve, repito, egoísta, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces el placer ya se usa, para el placer se utiliza a otra persona. Yo uso a alguien más para mi propio placer. Por lo general, cuando una persona ve pornografía, a nadie le importa qué historias hay detrás de esa persona, a nadie le importa si esa persona es casada, la persona actor, actriz, soltera, casada, viuda, divorciada, qué problemas tiene, cuál es su vida interior, qué ha sufrido esa persona. No, es simplemente tú eres en ese momento un cuerpo que no tiene más y me interesa solamente esa parte, tu cuerpo, ¿verdad? Y entonces cuando termina mi placer,
entonces yo cambio el canal, apago y ya no me sirves, desaparécete y vete, ¿no? Entonces, eso es utilizar a las personas y por eso es moralmente ilegítimo el uso de la pornografía. Bueno, pienso, por ejemplo, en lo que usted decía, ¿no? Los placeres, ahí es donde podemos meter, me imagino, la masturbación, ¿no? Que es como, digamos, ahorita pone usted el ejemplo, ¿no? Cuando una persona que está viendo una película y se masturba, pues a final de cuentas, como usted dice, ¿no? O sea, no le importa, pues ni lo que pasa ni a su alrededor ni alrededor de las personas, actores, actrices, sino simple y sencillamente pues llegará a su fin, que es su autoexcitación, ¿no? Sí, así es. Así es. Y cuando uno no se domina en ese aspecto de su vida, ¿no? Se puede volver algo sumamente esclavizante, sumamente esclavizante. De hecho, es adictivo, ¿sí? El uso de la pornografía y el uso de la sexualidad. Una persona puede ser adicta al sexo, sí. Se puede convertir en un adicto y por lo tanto en un enfermo. Y esa adicción le puede destruir la propia vida. ¿Por qué? Porque la persona pierde el control totalmente de sus actos. Y como dices tú, no le importa absolutamente nada. Inclusive, no me importa el que yo pueda ver pornografía dentro de mi trabajo. En mi empresa donde yo trabajo, ahí veo pornografía. Y hay muchísimos despidos a personas que son sorprendidas viendo pornografía en el trabajo, ¿sí? Con todo lo que eso implica, toda la vergüenza, toda el desastre financiero que puede volverse, ¿no? Entonces, fíjate el daño que hace realmente una adicción, algo que se vuelve incontrolable para nuestra propia vida. Y además, después fantasías todo el día fantaseando, fantasías sexuales. Y fíjate, un daño tremendo que hace la pornografía es que mi capacidad para ver las cosas de Dios, para ver a Dios en la realidad, me la quita. Entonces yo ya no veo a las personas como criaturas de Dios dignas de ser amadas, respetadas, las cuales enriquecen mi vida. No, todo se vuelve fantasía, todo se vuelve usar a las personas y por eso queda un malestar completo después de que estas cosas suceden, ¿no? Después de la pornografía. Padre, ¿cómo podemos decir, cómo inicia una persona en este, digamos, en el mundo de la pornografía, a consumir pornografía? O sea, como ahorita usted decía, una de las, digamos, expresiones más comunes que también he escuchado es, como usted bien lo explicaba, el trabajador que pues aprovecha, ¿no? Que está solo en el trabajo o que su computadora está a lo mejor en un cubículo o en una oficina cerrada y ahí aprovecha para ver pornografía, ¿no? Pero, ¿cómo puede, por ejemplo, pienso en los chavos, en los jóvenes, ¿de qué manera pueden iniciarse en este mundo tan perverso de la pornografía? Bueno, debemos de recordar que estamos en un mundo ya interconectado por todos los medios de comunicación, redes sociales, y ahí aparece mucha pornografía, ¿no? Entonces, es raro que una persona adolescente no haya visto una imagen pornográfica. ¿Por qué? Porque, o sea, por los amigos, o te llega por la computadora, el celular, te llega por redes sociales, hay un gran flujo de pornografía en las redes y por eso cualquier persona puede engancharse. Ahora, la pornografía es algo tremendamente violento. Es decir, cuando tú ves una imagen pornográfica, es una imagen muy fuerte, muy violenta por lo general, que te puede enganchar en un momentito. Es como una droga, ¿verdad? Es como probar la cocaína, que es algo violento cuando lo haces por primera vez. O sea, es algo, una sustancia al cuerpo que le metes que le hace una violencia al cuerpo. Y esa experiencia te puede enganchar para otras experiencias, ¿no? Entonces, por lo general nos llega la pornografía por las redes, por internet. Antiguamente ya no era así, o sea, tú tienes que buscar la pornografía eh, porque alguien te la consiguiera, que te pasara una revista pornográfica por ahí, pásame la verdad que nadie me vea. No, ahora no. Ahora están a un clic, está toda la pornografía que quieras en internet.
¿sí? Entonces es facilísimo tener acceso a la pornografía. Entonces, bueno, pues aquí se necesita realmente un dominio, una educación para poder combatir este vicio. Sí, y fíjese, mi siguiente pregunta va respecto a eso. Pienso de nuevo en los chavos, ahora en este fenómeno que se ha estado haciendo tristemente tan, como decimos, viral, que es el sexting, ¿no? El famoso envío de imágenes en semidesnudos, semidesnudas, y que se hace tan común y que entre hombres o entre mujeres, mira, este ya me envió sus partes íntimas o esta ya me envió foto sin ropa interior o cosas así y como le digo, o sea, pues se hace tan común. Ahora, ¿cómo saber, por ejemplo, pienso ahora en los papás, padre, cómo pueden ellos saber o cómo darse cuenta de cuando sus hijos están viendo pornografía? Si es que se pueden dar cuenta, obviamente sin haberlos visto. Sí, no es fácil. La pornografía, una de sus características es que es anónima. Es, Ujú. es decir, yo fácilmente puedo darme cuenta de cuando una persona está drogada o cuando una persona está alcoholizada. Fácilmente se le nota. En cambio, una persona que ve pornografía no se le nota. No se nota. Puede ser tú, puede ser yo, puede ser cualquiera. No se nos nota eso, ¿no? Entonces, no es fácil que los papás se den cuenta de que sus hijos ven pornografía. eh, Pueden estar viendo pornografía y los papás nunca se dieron cuenta de lo que estaba viendo el muchacho, ¿no? Entonces, yo creo que eh, el tema se debe de abordar con ellos según su edad, ¿verdad? También. Y deben tomarse ciertas medidas en las casas, en los hogares, para poder prevenir un problema de adicción a la pornografía. Yo creo que los papás tienen que hablar con los hijos de lo que está sucediendo porque la pornografía hoy está siendo la maestra de educación sexual de las nuevas generaciones, de los jóvenes. Es la Sí. que educa a los jóvenes en la sexualidad. Educa, entre comillas, porque no es una educación, es un desastre, ¿verdad? Entonces, sí, los papás creo yo que tienen que abordar el tema con los hijos para poder advertirles el peligro de ver pornografía y de quedar adicto. Y también eso se debe tocar en las escuelas, pienso yo. Los maestros deben de abordar el tema en la escuela porque es como una droga, te repito. De hecho, es una droga. Ujú. Es como el crack, o como la cocaína. De esto podemos hablar después, pero es una droga. Y es muy peligroso que una persona quede enganchada con esta droga porque las adicciones son bien difíciles de quitar. Sí, y ciertamente es, como bien lo explica usted, como la misma cocaína o como cualquier droga tan letal como la heroína, como el crack, porque, pues como usted dice, va destruyendo, y sí, es cierto eso también que usted mencionaba, de que no, valga la expresión, no presenta síntomas, es decir, una persona, como bien dice, ¿no? Puede ser adicto y no comúnmente, eh, no sé, relacionarse con tanto con hombres como con mujeres de manera natural, de manera normal, y sin embargo, digamos, por ejemplo, sus pensamientos pueden ser perversos, por así llamarles, hacia una mujer, ¿no? Verla siempre con deseo o a un hombre verlo con deseo. Sí. Hay una ahorita haciendo un poco me estaba acordando ahorita fíjate cómo, por ejemplo, un papá sí se puede dar cuenta más o menos de que su hijo está metido en pornografía Ujú. porque por las calificaciones. Por lo general, un joven adicto a la pornografía o una mujer, porque también se dan mujeres, adictos a la pornografía, por lo general no rinden en la escuela como deben de rendir. Las calificaciones bajan. ¿Por qué? Porque paso mucho tiempo online Ujú. viendo porno. Los estudiantes de universidad es enorme la cantidad de personas que ven pornografía cuando están en la universidad. Y esto afecta el rendimiento de los jóvenes en su escuela, en sus grados de escolaridad, porque pasas mucho tiempo distraído y lo que pudieras estudiar lo pasas haciendo otras cosas, ¿no?
Entonces sí, es algo fuertemente adictivo, como lo hemos visto, porque sencillamente la pornografía produce un, la segregación cerebral de un neurotransmisor que se llama dopamina. La dopamina todos la tenemos, ¿sí? Cuando una persona está excitada sexualmente, está generando una gran cantidad de dopamina. Y cuando una persona ve pornografía, la dopamina se dispara a 1000, se dispara Sí. muchísimo. Es una gran cantidad de dopamina la que se segrega y eso hace que la persona vaya creando una tolerancia a la pornografía. Es decir, para mantener mi nivel de excitación, yo tengo que exponerme más tiempo a la pornografía, tengo que estar más tiempo viéndola y ver cosas cada vez más fuertes, para mantener mi nivel de excitación. Por eso decimos la pornografía crea tolerancia. Ujú. Voy tolerando cada vez más la dopamina y me gusta la dopamina y entonces para mantenerla necesito ver más y ver cosas más fuertes. Y esto, te repito, es algo fuertemente adictivo. Ahora, padre, por ejemplo, para los jóvenes, ahorita decía, ¿verdad? Referente a los papás, que hablar con ellos, por supuesto, siempre va a ser lo, por así decirlo, lo principal. Pero ¿qué consejo le puede dar a los jóvenes que a lo mejor, bueno, por supuesto, principalmente para los que son o están en vías o que consumen, a lo mejor que no son adictos totalmente, pero que consumen pornografía? ¿Qué consejo les puede dar de qué manera pueden combatir dicha adicción? Bueno, no es algo fácil, es algo, cuando una persona está metida en la pornografía, se acompaña generalmente por la masturbación y no es fácil salir de ese círculo vicioso, ¿no? Cuando se hace un vicio no es algo fácil. Creo yo que lo primero que hay que hacer es pedir ayuda a alguien de confianza. Por ejemplo, yo aconsejo, ¿verdad?, que haya una gran comunicación de un hijo con su papá. Desafortunadamente la figura paterna no está muy presente en los muchos hogares, ¿no? Pero es importante pedir esa ayuda. Alguien que sepa, alguien que yo le tenga respeto, alguien que me pueda guiar, que me pueda conducir, pedirle ayuda y decir, me está pasando esto, no quiero ser adicto a esto, ¿verdad? Estoy enganchado y quiero salir de ello. Entonces, lo primero es que reconocer que tengo un problema de adicción y que quiero salir, quiero dejar esto, ¿sí? Porque ya me está llevando a la depresión, me está llevando, no rindo ya ni en la casa, paso mucho tiempo solo, en mi cuarto encerrado, viendo estas cosas. Este, en la escuela tampoco rindo. Entonces, lo mejor es pedir ayuda. Eh, sí, es el camino que yo veo. Y en base o referente a la espiritualidad, padre, digo, por supuesto, la oración, la dirección espiritual, pero ¿de qué manera puede uno, si a lo mejor pienso, ¿no? Que no tiene un acceso fácil a tener dirección espiritual, o que a lo mejor, no sé, pienso en gente que no conoce a Dios, a lo mejor, pero ¿de qué manera puede uno espiritualmente eh, salir de toda esta situación? Bueno, yo creo que hay varios caminos. Primero, yo creo que primero es reconocer un problema. Lo segundo es empezar a tenerle aversión al problema, decir, yo no quiero nada con esto porque esto me puede echar a perder mi vida sexual, mi vida de noviazgo, mi vida futura en el matrimonio, me puede hacer un gran daño. Un adicto, ¿no? Reconocer el problema, tener aversión al problema, el decir yo cada vez esto me tiene que dar más asco, no quiero nada con la pornografía, o sea, es decir, me mentalizo a que debo de rechazarlo porque es un daño que me estoy haciendo. El tercero, bueno, yo diría, hay medios muy concretos que la iglesia nos ofrece, como por ejemplo la lectura de la palabra de Dios.
lectura de la palabra es algo bien, bien importante y muy curativo para mi alma, para el corazón. Leer y meditar la palabra, orar, ¿verdad? Cuando yo voy reforzando mi vida de oración y voy creciendo en el amor a Dios dentro de mí, ¿qué quiere decir eso? Que voy teniéndole más aversión a las cosas que me apartan de Dios, porque la pornografía, hay que decirlo, es un pecado grave, es un pecado mortal. Destruye mi relación con Dios. Entonces, si yo voy cultivando una vida de oración, eso va haciendo que mi amor por Dios se refuerce y tendré más fuerza espiritual para no caer en la tentación. ¿Por qué yo no golpeo a mi madre? Pues porque la quiero mucho, por eso no le pongo una golpiza, ¿sí? Y cuando yo amo mucho a una persona no le voy a hacer daño. Así también cuando yo amo mucho a Dios, busco tener una buena relación con Él y agradarle en todo lo que yo hago. Por eso me abstengo de caer en ciertos pecados, lucho más contra la tentación, ¿sí? Entonces está también el remedio de la confesión sacramental. La confesión es muy importante porque ahí yo digo lo que me está pasando, se lo entrego a Dios, lo tengo que decir con todas sus letras, ¿verdad? En lo que hice. Yo sé que no me están juzgando y yo sé que Dios primero me está perdonando, me está levantando y está creyendo en mí y además me está sanando, porque el sacramento de la reconciliación cura, sana las heridas, ¿verdad? Tengo que ver también por qué veo pornografía, qué es lo que busco. A lo mejor traigo una herida, pueden ser causas psicológicas de muy diversa índole, ¿verdad? Y tengo que descubrir cuál es la causa para ponerle remedio a eso, ¿no? Puedo traer, por ejemplo, una herida emocional, me falta mi padre, o me falta mi madre, o soy una persona que no tiene autoestima, ¿no? Y me refugio en la pornografía, o siento que las mujeres no me quieren, no me atrevo a salir con ninguna mujer, entonces prefiero yo controlar a las mujeres ilusamente en la pornografía, ¿verdad? O sea, pueden ser muchas causas psicológicas las que pueden llevar a una persona y debo de encontrar también cuál es la causa para ir como sanando esa herida que yo traigo, ¿no? Es decir, dejarle a Jesucristo sanar la propia herida. La reconciliación, por supuesto, un gran remedio. Y también otro remedio es ir fortaleciendo la voluntad, mi voluntad. Es decir, a veces soy tan débil de voluntad que no me resisto. En cuanto llegue un mal pensamiento, pum, me enciendo y quiero ver porno y quiero caer en la masturbación. Pero si voy fortaleciendo mi voluntad, eso quiere decir que se va haciendo fuerte el amor por el bien y el empeño que pongo en la ejecución del bien, ¿verdad? Entonces, me mantengo firme y la voluntad la voy fortaleciendo haciendo pequeños sacrificios por los cuales me voy haciendo fuerte, renuncio a cosas pequeñas para poder después renunciar a tentaciones grandes. Son medios que tiene la iglesia para ayudarnos a combatir la porno. Sí, y como usted dice, pues es un camino, pues largo, por supuesto, pero es un camino que, como bien lo decía, me encanta la palabra sanar, ¿verdad? La intención es siempre sanar. Y pienso, por ejemplo, bueno, saliéndome un poquito, pero relacionado a esto, al sacramento de la reconciliación, tantas veces, ¿no? Que nos ha pasado que decimos, no, lo más común, ¿no? El argumento más común, no, no me voy a confesar con el párroco o con el sacerdote, con el vicario de mi parroquia, porque qué vergüenza, ¿no? Que sepa que veo porno en este caso o que hice tal cosa. Pero como usted bien dice, ¿verdad? Es importante darnos cuenta y asimilar y amar el sacramento porque a final de cuentas pues es lo que nos va a sanar. Yo pienso que debemos de romper con esa vergüenza de hablar. No le voy a estar contando a todo el mundo lo que me pasa, ¿no? Que veo pornografía, no se lo voy a platicar a todo el mundo, pero lo importante es encontrar a una persona de confianza que me pueda ayudar. Un sacerdote de confianza que me pueda ayudar, que me pueda entender, que no me va a estar juzgando, que me conozca y también darle a una persona, es otro medio también, darle la confianza a otra persona
que puede ser el sacerdote o puede ser otra persona, ¿no? Un amigo, por ejemplo, que sepa que estoy luchando contra esto, darle la confianza para que él me pregunte y sea como mi monitor, me monitoree, ¿sí? Y me diga, hey, ¿qué onda? ¿Has caído o no has caído? No, pues que sí he caído, no, vamos a echarle ganas, mira, vamos, yo te estoy apoyando, estoy orando por ti. Es decir, tengo como un partner, tengo como un compañero que sabe de mis luchas, que ora por mí, al cual le confío y el cual me puede preguntar también, pero no para regañarme ni nada por el estilo, sino para echar para arriba, ¿no? Entonces, eso puede ser el sacerdote, puede ser un amigo de confianza, puede ser un psicólogo, puede ser cualquier persona que le tenga confianza. Y sí, yo creo que es importante que tengamos un confesor, por ejemplo, un confesor que es el mismo. Me parece algo muy bueno, muy positivo, que no ande yo confesándome de uno al otro. Está bien que de vez en cuando lo pueda hacer, pero sobre todo que tenga alguien que me conozca, alguien Ujú. que sabe de mis debilidades y alguien que me comprende, que no me está juzgando y que me eleva, ¿no? Que me echa para, me eleva con buenos consejos. Sí, porque a final de cuentas, pues como usted dice, ¿no? No le voy a estar contando a cada, pues ahora sí que en este caso, ¿no? A cada sacerdote que se cruce por mi camino en la parroquia, no le voy a estar contando. Y pues es importante, ¿verdad? Porque, pues bueno, es obvio, ¿no? Cuando uno cae en pecado, pues no está contando un chiste, ¿no? No está contando algo que sea de aplaudirse. Entonces, pues sí, como bien dice, es importante generarnos en nosotros, por ejemplo, como laicos pues una plena confianza en ustedes sacerdotes. Claro, con toda confianza, ¿verdad? Hay que decirlo con todas sus letras. Cuando uno acude a la confesión, no ocultar nada, decir, bueno, pues tengo este vicio, tengo este problema, o esporádicamente ahí, bueno, pues es otro tratamiento, ¿no? Son diferentes situaciones, no es lo mismo, ¿verdad? Un adolescente que está metido en la pornografía, enviciado a una persona casada, por ejemplo, que tiene una mujer, que tiene hijos. Son situaciones muy diferentes y los consejos tienen que ser diferentes también. Claro, así es. Pues bueno, padre, antes de culminar la entrevista, ahora sí, pues bueno, gracias por todos los tips, pero quiero hacerle una pregunta, a ver que nos cuente algo, bueno, pues voy a decirlo, ¿verdad? Muy personal, que no tiene nada que ver con el tema, sino, por ejemplo, con la cuarentena. Cuéntenos algo que ha aprendido o que ha vuelto a hacer que hace mucho que no hacía durante esta cuarentena. Bueno, algo que me gusta mucho es leer. Y cuando en la vida sacerdotal estamos tan ocupados a veces con atendiendo a la gente, confesando, celebrando misas, preparando homilías, no podemos darnos este placer que es Sí. lectura y que es algo tan importante porque es formativo, ¿verdad? Formarnos, seguir con una formación permanente me parece importantísimo y eso es algo que yo estoy haciendo en la cuarentena, estoy leyendo un poco más y eso me tiene pues encantado. Otra cosa es buscar también, bueno, pues explorar otros caminos para evangelizar. He hecho algunos videos que he subido ahí a YouTube y que también pues me da mucha alegría el poder llevar la palabra a través de estos mensajes, ¿no? Entonces es más o menos lo que yo estoy haciendo en en estos tiempos de confinamiento. ¿Cómo la ves, Andrés? Me parece perfecto. Sí, de hecho, fíjese, yo también he estado releyendo algunos que hace mucho tiempo que leí, que pues quería, pues ahora sí que revivir lo que sentí cuando los leí. Y pues de lo demás, pues yo creo que estar pues aquí en mi casa ayudando, pues ahora sí que con la limpieza, eh, con, pues con lo poco, lo mucho, he estado algo que no había hecho hace mucho tiempo también era rezar la liturgia de las horas. Lo hacía, por ejemplo, tengo la costumbre de rezarlas completas, pero ahora me levanto y rezo los laudes o en algún día, por ejemplo, no sé, el lunes laudes, el martes vísperas y pues así, entonces pues le estoy dando un poquito a lo que había dejado, como usted bien dice, ¿no? Por las actividades, pero pues que nos alimentan bastante. Qué bien, Andrés. Pues yo te felicito, muchacho. Y gracias por... Gracias, padre. Muy bien, campeón. Pues muchísimas gracias, padre, por su tiempo, por sus palabras, por sus consejos y
pues bueno, nada más le pido que le recomiende a la gente que busque su canal de YouTube para que escuche sus reflexiones tan interesantes. Sí, estamos ahí en el canal de YouTube. Ahorita estoy haciendo una serie de videos sobre la vida espiritual, ¿verdad? Sí. Me gusta mucho la cuestión espiritual y son videos que creo que nos van a ayudar bastante, le pueden ayudar bastante a la gente a entender la vida cristiana, ¿verdad? Estamos desde el ABC, desde los principios que son por qué tenemos que ser santos, a qué nos llama Dios, y también cuáles son los principios básicos, eh, por ejemplo, lo que es el estado de degradación en que nacemos los seres humanos en el pecado, cuál es el remedio, la medicina, cuál es la radiografía de la vida cristiana, y después cómo vamos a ir, quiénes son, por ejemplo, quién es Dios en la vida cristiana, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, la Virgen María, los ángeles, los santos, cómo nos relacionamos con ellos, qué obstáculos tenemos para nuestra relación con Dios, nuestra lucha contra el mundo, contra el demonio, contra la carne, cómo podemos crecer en virtud, cómo podemos hacer un plan espiritual, cómo podemos tener lectura espiritual, o sea, cómo podemos luchar contra la soberbia, la envidia, la avaricia, la gula, la lujuria, la ira, la pereza, ¿no? O sea, todo esto es la vida espiritual cristiana y es lo que estamos tratando ahí en los videos que estábamos subiendo en mi página de YouTube, que es Padre Eduardo Jaime Cuarón. Perfecto, pues sí, como le digo, súper interesante. Yo ya me aventé ahí unos 3 4 videos, me faltan ver algunos, pero sí, pues muy recomendados. Y bueno, cuando suba en mi canal de YouTube este video, pues ahí voy a copiar también el enlace para que entren a su canal y vean sus videos, padre. Muy ¿Le bien, parece? te lo agradezco mucho, hombre, te mando un abrazo muy fuerte. Igualmente, padre, que esté muy bien. Gracias, Andrés. Dios lo bendiga. Hasta luego. Bye bye. Adiós.